Hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes hoy, amigos peruanos, por invitación muy gentil de don Luis Gasco, que me ha invitado a disertar con ustedes hoy acerca de la importancia que tiene el mantenimiento de los equipos de laboratorio de granos, especialmente en el negocio del arroz. De todos es sabido que el laboratorio de granos es, por decirlo de alguna manera, son los ojos del molinero, son los ojos del dueño del molino, y a través de los cuales se puede ver qué es lo que se está recibiendo, qué es lo que está saliendo de secamiento, qué es lo que se está procesando y qué es lo que estamos entregando. No hay otra manera de hacerlo. El laboratorio se surte a su vez de las muestras que se toman en las distintas etapas del proceso. Tenemos equipos y elementos de muestreo adecuados para cada uno de los momentos en que se toman muestras para surtir al laboratorio. Las muestras de arroz con cáscara en el momento de la recepción permiten al laboratorio saber en qué condiciones llega el producto. Las muestras que se toman durante el proceso industrial permiten conocer al molinero en qué situación se está, o de qué manera se está haciendo el proceso, y si es necesario hacer algún tipo de ajuste en la maquinaria o en el tipo de descascarado, de pulido o alguno de los equipos. Y finalmente, cuando ya se está haciendo el producto final, entonces nuevamente se toman muestras para ver que el producto final cumpla con las especificaciones que fueron requeridas y lo que estamos ofreciendo al mercado. El laboratorio de granos entonces es la manera de ver cómo suceden las cosas dentro del molino industrial. En el laboratorio de granos tenemos básicamente tres tipos de máquinas o de elementos: equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos, y algunos que son electromecánicos combinados. Cada uno de esos equipos tiene una función específica y ha sido desarrollado en la fábrica o por fabricantes especializados que han puesto todo su empeño para que lo que el equipo diga sea o refleje de manera adecuada las condiciones del producto de la muestra con el que fue alimentado. Pero los equipos, tanto los eléctricos como los electrónicos y mecánicos, por diversas circunstancias sufren desajustes, averías, pequeños daños, pequeñas cosas que hacen que esa verdad o que ese resultado que la fábrica previó que iba a ser entregado, entonces en realidad no sea el que él está entregando, y entonces los desajustes pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Puede que el equipo empiece a entregar unos resultados que son incorrectos, que estén diciendo que las cosas son un poco menos de lo que deberían ser o que sean un poco mayores de lo que deberían ser. Ese es el tema en el que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a tener luego más adelante una entrevista con uno de los técnicos que atiende justamente los equipos, o que ha estado atendiendo justamente los equipos en Perú, el señor Gerardo Amaya, que junto conmigo ha ido a muchos de los molinos que están especialmente ubicados en la zona de Chiclayo, por allí en el área de Lambayeque y demás. Por el momento vamos a mirar la distribución de cómo son los distintos tipos de equipos que se utilizan en el laboratorio, y ya regresamos.
Hola, aquí estamos nuevamente. Decíamos entonces que los equipos para la determinación de la calidad de los granos se dividen principalmente en equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos. Dependiendo de qué es lo que vamos a determinar en la calidad, aplicaremos los equipos adecuados. Por ejemplo, en la recepción de los granos es importante medir dos condiciones. En primer lugar, la humedad, y en segundo lugar, las impurezas. La humedad es el principal factor que tiene relación con todos los aspectos en la vida del grano. En primer lugar, la humedad es el factor más importante en los procesos de liquidación de los precios que se fijan en la mayoría de los países. En algunos países la base de recepción de la humedad es la base alta, como en Colombia 24-25% de humedad. A partir de esa humedad se hacen descuentos para los productores. En otros países la base es la base seca, o sea, la base de granos secos, como 12,5-13%. Eso depende para cada uno, pero la humedad tiene relación directa con la fijación de precio. Y lo mismo las impurezas. Las impurezas hacen parte de ese conjunto de circunstancias o conjunto de factores que intervienen en la fijación del precio. Medir entonces la humedad y las impurezas de manera correcta significa comprar la materia prima de manera correcta. Significa tener una materia prima en condiciones conocidas. Si uno conoce las condiciones en las cuales está su materia prima, entonces puede con ello hacer los cálculos correctos para medir cuáles van a ser los rendimientos. Entonces, en primer lugar, se miden la humedad y las impurezas, que son el componente del estado general del grano. Esas circunstancias se miden, o esos factores se miden en el proceso de la recepción, se miden luego también después del proceso de secado, y entonces entre la humedad de la recepción y la humedad final del secado se establece un conjunto de mermas o de diferencias que hacen disminuir el peso del cargamento y que deben ser calculadas, y para eso se usan los determinadores de humedad. Lo mismo en el caso de las impurezas. Las impurezas, recordemos, son todos aquellos materiales que no son el grano, como en el caso del arroz podemos decir hojas, palos, tallos, piedras, polvo, granos todavía pegados de las espigas que no han sido correctamente desgranados,
material vegetal de otros tipos como semillas, materiales animales como restos de insectos o cadáveres o pedazos de ranas o alguna cosa por el estilo. Eso debe ser medido de manera correcta, de manera que ese material que no hace parte del cargamento del grano, pues en términos generales, en las normas generales, no es pagado o es aceptado hasta una determinada base y a partir de esa base es castigado. Luego vienen los equipos que se relacionan con los rendimientos molineros. Establecer los rendimientos molineros significa predecir qué es lo que vamos a obtener a partir del grano que estamos recibiendo o del grano que estamos analizando. Para ello debe contar el laboratorio con una serie de equipos y de elementos que le permitan realizar el trabajo molinero de manera trazable o de manera similar o de manera que pueda ser comparable con el proceso industrial que se desarrolla en el trillo, en el molino en el cual se hace el proceso. De manera que los equipos de molinería del laboratorio son equipos que de alguna manera reflejan lo que sucederá en el molino industrial. Básicamente estamos hablando entonces de una secadora de muestras que haga el trabajo de reducir la humedad del grano, de la muestra de grano de manera controlada, de forma que al final del proceso de secado tengamos una muestra cuyas características reflejen lo que el grano va a reflejar en el proceso de secado. Muy bien, entonces, recapitulando, tenemos muy importante el determinador de humedad con el cual se hace la medición de la recepción en la recepción de la materia prima. Un buen sistema para medición de las impurezas. Los sistemas para medición de las impurezas son principalmente un sistema de aspiración que permita sacar las impurezas livianas, como los granos vanos, las pajitas, en fin, y un sistema de cribas que permita sacar aquellas cosas que son más grandes que el grano y aquellas cosas que son más pequeñas que el grano. Existen diversas configuraciones, se puede conseguir un aspirador de impurezas que todos conocemos y un juego de cribas o de zarandas adecuadas para el arroz. Se puede también conseguir una máquina del tipo de las máquinas Carter Day que tienen integrado el sistema de aspiración en la parte alta de la máquina y un juego de zarandas de 3 zarandas que hacen la misma función que las zarandas de mano. Luego hay que preparar la muestra para seguir a ver los rendimientos molineros y esto exige una secadora de muestras que permita mantener la muestra en las mismas condiciones adecuadas sin que cambien sus condiciones molineras. Luego vienen los equipos de molinería industrial. Tenemos un descascarador que retire la cáscara sin agregar mayor cantidad de granos partidos, un pulidor que permita retirar las harinas o las semolinas en la cantidad similar a la que hace el molino industrial. Y finalmente un clasificador de granos enteros y granos partidos que permita separar los granos enteros y partidos. A partir de esta última determinación, los granos enteros y partidos, se puede obtener lo que se llaman los rendimientos molineros, es decir, cuánto cantidad de masa blanca o cantidad de producto blanco pulido salió sobre cada 100 de arroz con cáscara que entró de arroz paddy, y eso es lo que se llama el rendimiento de masa blanca o rendimiento de pilada. Y luego está el índice de pilada o índice de granos enteros, que es la cantidad de granos enteros que salieron sobre los mismos 100 de paddy o de grano con cáscara. Esa es la configuración molinera. Hay unos equipos adicionales en el laboratorio de granos que son el medidor de blancura, que permite controlar
la cantidad de harina que se extrae en el proceso de molienda. Entonces este es un equipo que se usa no solamente en el laboratorio para controlar los equipos del laboratorio, para que no hagan más o menos molienda que la que está haciendo el molino industrial, sino principalmente para el control del molino industrial, de manera que ese es uno de los puntos donde hay mayor cantidad de dinero en el molino. Si usted sobrepone el arroz más de lo que el mercado le recibe, pues el mercado no le va a pagar a usted más porque su arroz está más blanco. Por el contrario, si usted no pule suficiente y el arroz le queda un poco más oscuro que lo que el mercado le está pidiendo, entonces va a tener dificultades luego allá en el mercado, porque le van a rechazar el arroz y le van a decir devuélvase para qué, porque el arroz está mal pulido. El medidor de blancura entonces le permitirá mantener su sistema de producción puliendo adecuadamente lo que debe ser pulido, sin pulir más, sin sacar más semolina o más harina que la que debe salir. Recuerde que la semolina o la harina tiene un precio muy inferior a la de los granos enteros. Entonces sacar más semolina lo que está haciendo es transformando granos enteros que tienen mayor valor en semolina o en harina que tiene menor valor. Eso lo dice o lo puede simular el laboratorio, y podemos con los datos del laboratorio ir viendo la molienda industrial, cómo se comporta y cuál es la capacidad que debe obtener de molienda el molino industrial. Entonces, un conjunto de equipos y de implementos son los que conforman el laboratorio, y esos datos o resultados que se obtienen de ahí son los datos y resultados, como ya hemos estado viendo, con los que se trabaja en todo el proceso. ¿Cree usted que los datos y resultados que obtiene su laboratorio son correctos? Piense. ¿Está usted seguro que los datos que su laboratorio está entregando son los datos confiables y seguros? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que afinar todos y tenemos que responder todos, porque la confiabilidad de los datos no dependerá solamente de la capacidad que tenga su analista, o del tipo de equipo de laboratorio que usted tenga, o de la configuración que usted esté usando, sino que dependerá mucho de que esos equipos y esos implementos estén trabajando adecuadamente y estén calibrados y estén operando correctamente y no estén desviados de lo que debería ser una lectura adecuada conforme a lo que los equipos fueron desarrollados o fueron fabricados por el fabricante. Revise y pregúntese, ¿es conveniente entonces revisar y calibrar los equipos de laboratorio? En nuestro siguiente segmento vamos a hacer algunas cuentas. Vamos a revisar cuánto está usted dispuesto a perder en cada cosecha si usted no tiene unos equipos de laboratorio revisados y calibrados y puestos en orden como deben ser. Ya volvemos. Estamos en el taller de Gaviagro, estamos actualmente aquí con el técnico Gerardo Amaya, es la persona que atiende los servicios de las jornadas de calibración en el Perú. Algunos de los presentes seguramente ya lo conocen, hemos estado con él varias veces atendiendo los servicios de mantenimiento y calibración de los determinadores de humedad, y él viajará en próxima oportunidad al Perú en la jornada de calibración que está organizando APEMA y de la cual hemos hablado ya. Gerardo, buenas tardes o buenos días, estábamos con los amigos de Perú. Buen día, amigos peruanos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las causas de las fallas en los equipos determinados de humedad. Ya he estado con ustedes en oportunidades anteriores. Vamos a estar pronto en una nueva jornada que se va a realizar en coordinación con APEMA. Muy bien, Gerardo, cuéntenos cuáles son las principales causas o las principales razones, cuéntenle a nuestros amigos las principales causas o razones por las que un determinador de humedad como este, que es uno de los más utilizados
en el mercado de la determinación de la humedad en Perú, sufre descalibraciones de una cosecha a otra. El equipo es susceptible a golpes, a maltrato, desgaste de las piezas, en algunas oportunidades las baterías pierden su carga, entonces esa es como la falla más importante. Muy bien. El equipo tiene además un sistema de balanza, calibrado en la cantidad aproximada del grano que él espera recibir. ¿Qué hacemos en los procesos de calibración con el tema de la balanza? Se toma una muestra en la cual el vaso debe estar totalmente sano, no debe tener remiendos, debe ser de la dimensión específica para que la cantidad de grano, es una cantidad volumétrica, nos dé el valor que debe dar en la balanza. Para calibrar la balanza utilizamos una pesa de 200 gramos, en cual se entra en el menú de calibración del equipo y se corrige el peso con este dispositivo. Muy bien. Internamente, cuando iniciamos el proceso de limpieza y calibración, hacemos alguna verificación del sistema interno del equipo en el interior del mismo. Para el equipo se hace la verificación de la tarjeta, se hacen verificaciones de parámetros eléctricos, los cuales son corregidos con unos dispositivos que nos provee el fabricante, con los cuales se corrigen los puntos de la curva de humedad. Son parámetros que trae la tarjeta, los cuales se van deformando la curva, y lo que se hace es tomar el punto máximo, el punto medio y el punto mínimo y hacer una corrección en la curva de humedad. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, la calibración de los equipos de la medición de humedad debe ser realizada por alguien que tenga el conocimiento, los instrumentos y el entrenamiento adecuado para hacerlo. Este es un detalle importante que debe ser tenido en cuenta por ustedes, las personas que utilizan los equipos. Continuamos entonces revisando el tema de la importancia del mantenimiento y calibración de los equipos de laboratorio, como lo hemos venido haciendo en esta sesión. Muchas gracias, Gerardo, muy formal por su atención. Buen día para todos, estén muy bien. Bueno, yo estaba haciendo aquí unas cuentas sobre cuáles son las pérdidas que se podría obtener en un molino cuando sucede una descalibración. Las cosas son bastante simples. Piense, si su determinador de humedad, por ejemplo, está desviado 1% de la verdad, entonces usted me dirá, he recibido 100 bultos, 1% significa un bulto por cada 100 bultos que yo reciba. Es decir, si yo voy a recibir a 23% de humedad, pues mi determinador de humedad probablemente me va a decir que es 24% de humedad. Ah, qué bien, me gané 1%, sí. Pero luego su determinador de humedad, cuando usted quiera secar y su grano, y usted diga voy a secar a 12%, entonces su determinador de humedad le dirá 13%. Y pues ahí va usted a tener un problema, porque ese 13% cuando lo lleve al almacenamiento, como el 13% no es una humedad homogénea, algunos granos estarán en 14, 14,5%, otros estarán en 11%, pero la mayoría estarán en 13%, esos de 14, 14,5% van a dañarse, se van a quemar, son granos que van a generar luego los granos manchados. Ese es el origen de los granos manchados. Los granos manchados son esos granos que quedaron más húmedos,
que los demás individualmente y tienen una tasa de respiración más alta, generan más calor para poder hacer la respiración. Entonces, si su determinador de humedad está desviado hacia arriba, pues luego probablemente en el proceso de recepción usted dirá, hice una humedad más alta, pero también en el proceso de secado usted va a tener una humedad más alta. Y al contrario, si su determinador de humedad, en vez de decir un punto correcto, está diciendo un punto por debajo de lo que debería decir, pues luego en el proceso de secado usted va a tener un resecamiento. Si usted le dice 12, el grano le va a quedar en 11, entonces usted va a estar perdiendo el 1% de su producto. Probablemente va a tener menos granos manchados que los que tuvo el amigo que tiene su determinador de humedad desviado hacia arriba, pero en su caso va a tener el 1% menos, o sea, por cada 100 bultos uno menos, simplemente porque su determinador de humedad está desviado. Los determinadores de humedad se desvían. Los determinadores de humedad, como ya lo vimos en la entrevista que tuvimos con el señor Gerardo Amaya, los determinadores de humedad tienen algunas variaciones que pueden ser corregidas. Tenemos los instrumentos adecuados para hacer ese tipo de trabajos, de manera que nosotros queremos invitarlos para que ustedes se sumen a la campaña que está desarrollando la gente de APEMA en combinación con Gaviagro para el desarrollo de la jornada de calibración que realizaremos en los próximos días y que APEMA les estará informando, en la cual tendremos la oportunidad de tener un técnico nuestro, allá el señor Gerardo probablemente, y si es necesario algún otro, para atender sus necesidades de equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos. Equipos que miden la humedad, equipos que miden la impureza, equipos de secamiento, equipos de molinería de arroz de laboratorio, equipos clasificadores de granos partidos y en general todo lo que tiene que ver con los equipos de laboratorio para ponerlos en su correcto y adecuado funcionamiento y para garantizar que los resultados que se están obteniendo a partir de los equipos son unos resultados adecuados a las muestras. Luego sigue, pues obviamente, y este es un tema de cada uno de ustedes y probablemente es un tema que abordaremos en próximas videoconferencias, a las cuales también las invitamos, relacionados con el tema del muestreo. Porque finalmente, pues como ya lo vimos en toda esta charla, los resultados del laboratorio pues dependerán también finalmente de la calidad de las muestras. Si tenemos unas muestras adecuadas, unas muestras bien tomadas, unas muestras que sean realmente representativas, entonces tendremos unos resultados en el laboratorio mucho más adecuados y más ajustados a la verdad. Dos posiciones entonces claramente concordantes: un sistema de muestreo adecuado, un sistema de laboratorio con los equipos adecuados, bien mantenidos, bien calibrados, en condiciones correctas de operación, sin improvisaciones, con los repuestos originales, hechos por técnicos y por profesionales, es lo que finalmente resultará en unos resultados de laboratorio más adecuados y más certeros que le permitirán mejor confiabilidad para obtener los mejores resultados de su negocio. Muchas gracias.